Vamos a leer una porción y para darle introducción a esta bendita enseñanza de esta mañana que el Señor tiene, como decía nuestro hermano ahorita, ¿no es cierto? Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 20, y vamos a leer en el versículo 20. Vamos a empezar allí. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose entre él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Se postró delante del Señor, desde luego. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo os he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: ¿podemos? Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se congojaron, se enojaron, perdón, contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Vuestro siervo. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro ¿qué? Vuestro siervo. Será el servidor y vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, el 28. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos, por muchos. Padre, una vez más, damos gracias por tu bendita y santa palabra, esperando que tú hagas prosperar tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, que sea de crecimiento en nuestras vidas espirituales, que solo tú tengas la preeminencia en esta mañana y que ella pueda hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. En esta mañana estoy pensando, o he pensado, hermanos, en este estudio y le hemos dado un título: el gobierno de Dios. El gobierno de Dios. Y creemos que Dios durante todos los tiempos y edades, ante la responsabilidad humana, ha tenido una forma en la que el mundo sea gobernado por el mismo hombre, ¿no es cierto? Él es quien ha permitido que hasta el día de hoy hayan gobernantes sobre la tierra, ¿no es cierto? Él es el que ha permitido. Y podemos verlo claramente en todas las partes del mundo. Hay sus gobernantes, ¿no es cierto? Hay presidentes y hasta en unos lugares hay reyes, ¿no? Todavía, ¿no? Hay reyes, ¿ya? Y eso lo demanda la palabra, porque nosotros podemos ver en el libro de Daniel. Vamos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice allí: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Está claro, ¿no es cierto?, que Dios desde la antigüedad ha puesto, Él es el que tiene esta autoridad para establecer los reyes, pone y quita. Porque no es muy agradable la condición con respecto a los reyes, a los gobernantes del mundo en estos tiempos, ¿no es cierto? No es muy agradable. Todo el mundo delira de ellos y todo el mundo los ve en una mala condición, porque la verdad no se ve que hagan el asunto bien en algunos, ¿no es cierto? Y todo el mundo está quejándose de los presidentes,
¿cierto? De los gobernantes. Pero ¿qué manda Dios que hagamos ante esta situación, ante estas autoridades a los cristianos? ¿Qué manda Dios? Romanos 13, 1 y 2 dice, Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Sométase. Mire, el Señor le dijo a estos hombres, le dijo a estos discípulos, ¿no es cierto? ¿No sabéis que los gobernantes, uy, va a sacar este coso aquí que me dice, ¿no sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella? Hacen lo que quieran con el pueblo, ¿ya? Dice, los gobernantes, ¿no es cierto? Pero también tiene algo especial que manda Dios con respecto a eso. También manda que hagamos algo especial. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Dice, exhorto entre todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oiga, hermano, Dios manda esto, que hagamos esto. Decía un hermano en Venezuela, ay, hermano, ¿cuánto me cuesta orar por Chávez, hermano? Y después murió Chávez, ¿cuánto me cuesta orar por Maduro? ¿Ya? Pero el Señor manda. No tenemos que ver la condición de la manera en que ellos estén gobernando, pero manda a Dios que oremos por ellos. Y que esa oración sea una oración verdaderamente que lleve a estos hombres a mover el corazón a su salvación. Su salvación, hermano, porque ellos también necesitan de esta salvación. ¿No es cierto? Necesitan de esta buena salvación. Pero hermano, la verdad es que el enfoque del estudio en esta mañana no es tanto que podamos ver sobre el gobierno humano. No es tanto esto, ¿ya? Porque aún como el mundo, nosotros también estamos saturados de todas esas cosas, de los gobiernos humanos. Pero Dios también durante todos los tiempos ha tenido un gobierno divino para guiar a su pueblo, ¿no es cierto? Y hoy quiero hablar de ese gobierno divino. Un gobierno divino. Increíble, ¿no es cierto? Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, uno de los podemos decir como uno de los primeros, ¿no es cierto?, gobernantes que Dios tuvo para su pueblo fue Moisés, ¿no es cierto? Levantó un gobernante para que guiara a su pueblo. Después de Moisés estaba Josué y José, y después así sucesivamente comenzó a gobernar, hubieron gobernantes divinos. Estoy hablando antes de la iglesia. Y estuvieron los profetas que hablaban en el nombre de Dios. El hermano Rubén hablaba esta mañana como el Señor desde la antigüedad tenía, ¿no es cierto?, previsto sobre la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Qué tal que el Antiguo Testamento no tuviera esta referencia de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos? Eso es mentira. Hubiera por ahí un 80% más de incredulidad de la humanidad y aún de los cristianos. Pero tenemos el apoyo bíblico en la antigüedad. No es de ahora. Decía el hermanito no es algo que pasó por querer pasar, no. Es algo que venía previsto de parte de Dios. Podemos ver que hasta el día de hoy tiene quien guíe, ¿no es cierto?, un gobierno divino. La iglesia no es la excepción. La iglesia del Señor no es la excepción para tener un gobierno divino.
Yo sé que muchas veces esta palabra gobierno no es como muy hepática, por decirlo así, en muchos hermanos, ¿ya? Pero esa es la condición de lo que, en la manera en que Dios habla, es un gobierno, ¿no es cierto? Es un gobierno. Y hablar del gobierno de la iglesia, no hemos de pensar en ninguna forma de gobiernos en la tierra, oiga bien. Aquí lo que queremos hacer es una diferencia, pero muy, muy grande, ¿ya? Una diferencia muy grande, hermanos. Tenemos que hacer esta diferencia y el pueblo del Señor tiene que estar claro con respecto a eso, ¿ya? Tenemos que hacer esta diferencia, ¿ya? Hablar de los gobiernos divinos de la iglesia no es hablar de gobiernos de la tierra, ¿no? ¿Esto? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el gobierno divino no es una monarquía. No es una monarquía donde uno solo reina. ¿No es cierto? Vaya, aquí el consejo de mi esposa que me dice, vaya marcando para que no se pase. ¿Ya? No es una monarquía, dice, ¿no es cierto? Donde uno solo reina. Y esto es importante que el pueblo de Dios entienda eso, ¿ya? Mientras que los gobiernos humanos son monarquías, en muchos lugares, ¿sí o no? Ahí mandan. El que está ahí arriba es el que manda y que manda y manda, así mande mal, como dicen los viejos, ¿no es cierto? Pero manda, ¿ya? La iglesia no es así. El gobierno de la iglesia es muy diferente. Ni una democracia, oiga, tampoco es una democracia. El gobierno de la iglesia no es una democracia donde impera el libertanismo, ¿cómo es? Perdón, libertanismo, ¿sí o no? El libertinaje, eso sí, hermano, donde impera el libertinaje, ¿ya? Hay una diferencia, ¿no es cierto? Grande, ¿no es cierto? Qué tristeza, qué lástima de que uno pueda apreciar estas condiciones en algunas congregaciones, donde no se ve sino el libertinaje. Hay gobernantes allí, pero el libertinaje está por encima de todo, ¿ya? También en la democracia. Hay allí hermanos que gobiernan estas congregaciones, pero ellos son los que se paran en la raya. Y esta es la diferencia que yo quiero que ustedes puedan entender con respecto a lo que es un gobierno divino. Nada tiene que ver con estas cosas. No hay libertinaje, hay un orden. Hay una autoridad divina. Dice también que tampoco es un gobierno comunista. Tampoco es un gobierno comunista. El gobierno de la iglesia no es un gobierno comunista, lo que decíamos ahora, ¿no es cierto? Sin libertad. El uno con libertad y el otro sin libertad, ¿no es cierto? Sin libertad. Hay libertad porque a libertad nos llamó a ser el Señor, ¿no es cierto? Como creyentes, ¿no es cierto? Teniendo bien claro cuál clase de libertad tenemos, ¿no es cierto? ¿Ya? No creyendo, convirtiendo la libertad que nos da en libertinaje. Eso es cierto, hermano. Gracias, hermanito. ¿Sí o no? Tampoco el gobierno del Señor es una dictadura donde impera el terror. Oiga, esta sí que es bien famosa en aquellos lugares donde se predica el diezmo. Impera el terror allí. Y es que si no diezma, hermano, le van a caer las 7 plagas de Egipto, hermano. Imperan el terror. ¿Ya? Van a tener allí esto. Esto no tiene nada que ver con eso, hermano. El gobierno divino no tiene que ver con nada de estas cosas. ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque el gobierno divino está sentado bajo fundamentos, bases bíblicas. Por eso se llama un gobierno divino. Vemos cómo el Espíritu Santo
Usa estas palabras para aquellos que son puestos como esta autoridad o gobierno divino. Y vamos allí a primera de Pedro, capítulos 3, rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1, por favor, hermanos. Primera de Pedro 5, ¿no? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, oiga, ya le vamos dando ahí un nombre al gobierno de la iglesia, ¿no es cierto? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ¿qué dice? Esto nos da a entender, hermanos, que la iglesia tiene un gobierno, indiscutiblemente, ¿no es cierto? ¿Que pertenece a quién? A Dios. Un gobierno que pertenece a Dios. ¿Ya? Él es quien ejerce autoridad por medio de su presencia y por medio de su palabra. ¿Ya? Pertenece a Dios porque Él es el que ejerce la autoridad por su presencia y por su palabra. Dice ahí, yo quiero que veamos rápidamente en Hebreos capítulo 4:12. Si un hermano lo tiene, por favor puede leerlo, ¿no es cierto? Y otro hermano puede leer 2 de Timoteo 3:16. Sí, por favor. Con su palabra, ¿no es cierto? ¿Y qué dice 2 de Timoteo 3? ¿Todo? ¿Quién lo puede leer? Gracias, hermano. Ese es el fundamento y la base de aquellos que Dios pone allí como gobierno en la iglesia, que ya por ahí ya vimos un nombre, ¿no? ¿Cómo es el nombre de ellos? Ancianos. Vean, no es uno que ayuda, no es uno que hace aquí, no es uno que hace allá, no es uno que lidera, no. ¿Es un qué? Un anciano. Ese es el gobierno de la iglesia. ¿Ya? Ese es el gobierno de la iglesia. Ancianos. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis 1 del 10 al 18. Cristo se presenta como juez en medio de las 7 iglesias de Asia. Apocalipsis 1, 10 a los 18. Iglesias de Asia. Con sus ojos como llama de fuego y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, juzgando desde esta manera la condición espiritual de cada quien, de cada iglesia. ¿No es cierto? De cada iglesia. Pero dado que en cada lugar los apóstoles y evangelistas establecieron iglesias locales, Dios designa en cada una de ellas un determinado grupo de hermanos espirituales para presidirla en el Señor, los cuales son llamados indistintivamente obispos, ancianos primeramente, obispos y pastores.
son llamados ancianos, obispos y pastores, refiriéndose a una sola clase de personas y no de diferentes grados de jerarquía. ¿Me estoy haciendo entender, amada iglesia? ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? No es que hayan tres grupos de gobernantes, no. Uno solo ejerciendo estas labores. Un anciano haciendo el trabajo de un obispo, un anciano haciendo el trabajo de un pastor. ¿Ya? ¿No es cierto? Qué bueno, ¿no es cierto? Vemos como la triunidad de Dios allí, ¿no es cierto? En el ejercicio, en este buen trabajo que el Señor pone a estos hermanos, ¿no es cierto? Podríamos representarlo así, el anciano como el Padre, ¿no es cierto? El obispo como el Espíritu Santo, y podríamos mirar allí al pastor como el Señor. Qué bueno, hermano. Qué bueno que nosotros podamos siempre apreciar estas condiciones en las que el Señor ha llamado a estos hermanos a servir al Señor de Señor. Refiriéndose a una sola persona, no a una jerarquía. Los responsables de las iglesias en Efeso se les llamó ancianos, obispos, al mismo tiempo. Jamás, oiga hermanos, encontramos en el Nuevo Testamento ninguna iglesia gobernada por un solo hermano. No lo hay. No las encontramos. Por un solo hermano, no. Llamado el pastor siempre. La pluralidad de ancianos en cada iglesia prevalece en todas las escrituras. Los ancianos, los pastores, los obispos, la pluralidad siempre, hermano. Es tan importante tener claro eso, hermano, ¿no es cierto? Porque eso nos hace quitar la mirada o la visión de aquel hermano como si fuera el único, ¿no? No, ahí están los hermanos. La hermana siempre que piensa o el hermano siempre que piensa en el gobierno de la iglesia no va a pensar en uno solo, tiene que pensar en 3, 4 o los que hayan, 5, ¿ya? Va a pensar en los 5 hermanos. No puede pensar en uno solo. Cuidado con eso, hermano. No, pues que yo hablo más bien con el hermanito tal que él sí es, para todo es bien. Créalo, hermano, que ese hermanito para todo es bien. Él no va a hacer nada si no se reúne y consulta con los otros hermanos. De lo contrario, no lo va a hacer. Porque eso tiene que llevar un encaje allí. Porque es una responsabilidad de los que están allí, ¿no es cierto? No encontramos tampoco ancianos foráneos en la iglesia. Uno que apareció de la noche a la mañana por ahí y llegó acá. Y porque resulta que ese hombre sí se la sabe todas, oiga. No, eso le hablan de esto y todo. Pongámoslo anciano, no hermano. No es uno foráneo. Tampoco traídos de otro lugar. No son hermanos traídos de otro lugar. Venidos de por allá, yo no sé a dónde, bueno, no sé, ya. No encontramos en la congregación, en las iglesias no testamentarias, este tipo de ancianos. Tales procedimientos son completamente extraños a la revelación divina. Los pastores eran escogidos del mismo grupo de hermanos que componían la iglesia. Que componen la iglesia. Son hermanos que han estado allí durante tiempos, trabajando, mostrando el amor al servicio. Mire lo que leímos al comienzo, ¿no es cierto? Porque el que quiere ser grande tiene que servir. Servir. Es una animación. No es para desanimar a otros hermanos, ¿ya? Lo que voy a decir. No es que yo ya creí en el Señor
¿Entiende? Y ya me voy a subir allá a la tribuna y ya voy a mandar y ya voy a hacer aquí. No, hermano, eso no se trata de eso, hermano. Es un hermano que el Señor está tratando con su vida. Está el Señor levantándolo poco a poco y la iglesia está viendo. Ya, y el Espíritu Santo está mostrando. ¿No es cierto? Ve, el hermanito, cómo ha cambiado. Cómo era de, cómo era se portaba como tan rígido, pero ya el hermano está dócil, ¿ve? ¿Cierto? Y eso lo están viendo todos. ¿Ya? La palabra ancianos, obispo y pastores son palabras sinónimas que designan, ya lo hemos dicho ahorita, no sé, a comprometer a una misma persona. Designan a comprometer a una misma persona, a un mismo hermano, a lo que tiene que hacer. ¿No es cierto? Y yo voy a hablar de estas tres palabritas nada más para dejar la cosa allí, ¿no es cierto? ¿Ya? La palabra ancianos. Esta palabra se usa desde tiempos patriarcales en la nación de Israel para designar a jefes de familia, de tribus y más tarde a gobernantes del pueblo de Dios, o sea, en estos tiempos, ¿cierto? Ancianos, ¿cierto? Pueblo de Dios. Son hermanos que Dios está levantando, como dije ahora, ¿no es cierto? Con el buen propósito de que hagan un buen trabajo para Él, para su obra. No es uno que el Señor está levantando para que aquí saque pecho. No es que aquí, como dice, aquí el que manda soy yo, como dice la canción, ¿no? No, ya lo habíamos dicho, hermano. Es de mucho cuidado. En los hechos y las epístolas, esta palabra se usa comúnmente en las iglesias, Veamos allí una referencia en 1 Timoteo 3:6. Dice allí, Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, o sea, uno que no denota madurez espiritual. Mire, ¿usted sabe cuál fue la condenación del diablo? Luzbel era un ángel. La condenación del diablo hasta el día de hoy es que todo el mundo lo señala y lo tiene por debajo, pues. ¿Ya? Yo no sé cómo hay unos que lo quieren, ¿ya? Que no caiga en la condenación, en el señalamiento, uno que no está siendo señalado, ¿ya? Vea, hermanos, es de mucho cuidado esta responsabilidad de los ancianos, ¿ya? Porque esto lleva a una madurez espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Un hermano que está claro en lo que el Señor lo ha llamado, está claro, ¿ya? Está clarito, ¿ya? Un hermano que durante todo el tiempo que el Señor lo ha ido trabajando, llega al punto a decir, bueno, la cosa está así. No es un hermano que se deja cohesionar fácilmente. No es un hermano que va a actuar de una manera incorrecta. No, un hermano que está claro. Un hermano que está claro con qué, con respeto a la escritura, con respeto a la enseñanza, con respeto a la doctrina. Un hermano que ve la irregularidad de la iglesia o el hermano o la hermana, lo sienta allí con mucho amor. Hermana, qué pena. Eso no es así. La palabra enseña, hermano. Hace prevalecer la doctrina en amor. ¿Ya? Aquellos que hacen conducir al pueblo de Dios en una buena condición. Es necesario la madurez y la experiencia, hermano. Un anciano no es uno que tiene
90. Aquí no están hablando de edad. Aquí está hablando de un hermano que tiene madurez espiritual, sea de pronto uno joven o un hermano ya de edad. Pero también es muy importante la experiencia, ¿ya? O sea que tampoco puede ser ni muy joven ni muy viejo. Un hermano que tenga su experiencia también. La experiencia en la trayectoria de su vida espiritual, en la iglesia, ¿ya? Un hermano que está allí, porque dijimos que es uno que el Señor va levantando de la congregación. Lo va formando, sí, esa es la palabra. Lo va formando de la congregación, hermano, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque este hermano se va a encontrar con la responsabilidad de tener que, ¿cómo se dice esta palabra? No voy a decir luchar. Se va a encontrar con la responsabilidad de tener, que tiene que ver con muchos caracteres. El carácter de todos los hermanos aquí. Por eso él tiene que tener una buena madurez espiritual, porque todos tenemos un carácter diferente. Y dentro de esos caracteres se va a encontrar con diferentes problemas de cada uno de nosotros. Y él está puesto allí para vosotros que sois espirituales, dice el Señor. ¿Ya? A ver cómo actúa en la condición de la ayuda de este hermano. Sea para animarlo, sea para exhortarlo, sea para lo que tiene que ver, ¿ya? Es importante que este anciano tenga estas buenas condiciones, ¿no es cierto? Podemos ver eso. Pero la palabra obispo significa sobreveedor. Describe a uno que vigila por el bien de aquellos que han sido puestos bajo su cuidado. Oiga, que vigila, que cuida. Como decía un hermano por allá, no es uno que va a estar en la calle en la esquina pendiente a ver qué es lo que está haciendo la hermana para ir una vez. No, no, no es un detective. Vamos a quitar este pensamiento. No es un hermano, un detective, ni un F2, ni nada de esas cosas, no. ¿Ya? Es uno que vigila la condición espiritual del pueblo del Señor, que está guardando a los hermanos en su condición espiritual, ¿no es cierto? Dice allí el libro de los Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Oiga, increíble, ¿no es cierto? La cual él ganó, ¿ya? Por su propia sangre. Vea, ¿qué hizo el Señor aquí? Vea, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Miren, el Señor, vamos a hacer una comparación. Aquí está Daniel, ¿no es cierto? Ve, sí, Daniel, ¿sí? Daniel se ha ganado un tesoro grande, ¿no es cierto? Un tesoro. Pero él dice, él podía cuidarlo y guardarlo. Pero él dice, no, no lo voy a guardar yo ni lo voy a cuidar. Voy a hacerlo al hermano tal, para que él lo cuide. Eso es lo que está haciendo el Señor aquí. Él ganó su iglesia, el Señor podía cuidarla sin necesidad de un anciano, de un obispo. ¿O creen que no? Él podía hacerlo. Pero él dice, voy a entregarla aquí en la mano de ellos. Cuidarla. Un tesoro, ¿ya? Un tesoro que tiene los ancianos en la mano, el tesoro que el Señor ganó por su propia sangre. Si el anciano no ve esta responsabilidad como un tesoro que Dios ha puesto en sus manos, empaque. Un tesoro, hermano. El obispo es uno que trabaja por amor en el bienestar de otro. Por amor en el bienestar de otro. No es por ganancias, dice. ¿Ya? No es por ganancias. No es por ganar infoslas. No es por ser el más visto. No, hermano. Es importante, hermano,
que esta condición pueda verse en aquellos hermanos que tienen este buen propósito y deseo de ser ancianos de una congregación. Como dice ayer el versículo de 1 Timoteo 3:1, si alguno dice, si alguno anhela, dice, obispado, buena obra desea. Oiga bien, voy a aclarar esto, ¿no? Si alguno vea o anhela obispado, o sea, tener este tesoro, no ser anciano, ¿ya? ¿Entiende? Porque muchos le no, si alguno anhela, no, yo no quiero ser anciano, a mí no me gustaría ser anciano. ¿Ya? Esto no es de gustos, hermano, esto es de disposición para servir al Señor, hermano. Esto es de buen deseo de servir al Señor y a su obra, hermano. Si nosotros nos metemos ese concepto en nuestra cabeza, en nuestra mente, créalo que nunca vamos a servir al Señor y quizás de pronto estamos sirviendo al Señor, esto es lo que a mí me gusta. Y eso el Señor no lo está viendo bien. ¿Ya? Porque no es en lo que a mí me gusta. El Señor pone al servicio a cada cual en lo que Él quiere que hagamos. Por eso están los dones espirituales, hermano. Para eso Él dio dones. Para que nosotros los desarrollemos y los pongamos al servicio de ¿quién? De este pechito. Al servicio de su obra. Al servicio de su obra. Pero ya para terminar, el otro punto es la palabra pastor. El pastor tiene que ver con el rebaño. Sencillo, ¿no es cierto? Esto es algo que parece como algo sencillo, ¿no es cierto? Es aquel, el pastor es aquel que en el desierto de este mundo cuida de las ovejas, venda sus heridas y las conduce a lugares de delicados pastos, como dice el Salmo 23, ¿no es cierto? El anciano tiene que tener una condición de pastor de una manera muy especial. Mire, si nosotros miramos las escrituras, los antiguos gobernantes que Dios escogió, ellos primeramente fueron ¿qué? Pastores. Pastores. Siempre, por lo regular, nosotros los vemos es pastoreando. ¿Ya? Eran pastores. Quizás yo creo que esta es una de las condiciones primarias que un anciano debe aprender a pastorear el pueblo del Señor. ¿Ya? Es triste cuando vemos un rebaño que no es pastoreado. No es pastoreado. Tengo esta dificultad ahora, hermano, allí en Cerrito, hermano. Y lo digo con dolor porque los hermanos que apoyan allá, ellos pueden ver que hay van hogares, familias, ¿no es cierto? Allí. Y estas familias necesitan ser pastoreadas. Pero los compromisos de uno a veces y una cosa y otra, no, a veces no lo dejan a uno, hermano. ¿Ya? Y eso me duele. ¿Ya? Porque es necesario que estas personas sean pastoreadas. El pastor tiene una responsabilidad muy grande en la iglesia. El pastor tiene que estar siempre atento a la condición de aquella oveja, hermano. Yo me deleito en el Señor cuando Él pone estos ejemplos de animales, ¿no es cierto? Aunque muchas personas en el mundo no les gustan que los pongan de ejemplos de nada, ¿no es cierto? Pero el Señor muy humildemente colocó el ejemplo de esta ovejita, ¿no es cierto? No puso el ejemplo de un lagarto, ¿no? No, nada, es una cosa fea, ¿no? Una oveja, un animal tierno, ¿no es cierto? El Señor no dijo, los comparo a un lagarto, no. Él dijo, los comparo a una oveja. Una oveja es un animal tierno. Es un animal que es torpe en su momento. Necesita de amor, necesita de cuidado, necesita de guía. ¿Ya? Necesita de una revisión de salud espiritual. ¿Ya? Y ahí está el pastor con la medicina.
con la palabra, con el maná, también alimentándola. Decíamos en estos días en la enseñanza, ¿no? Que vimos qué día, que debe haber abundancia de palabra, ¿no es cierto? Debe haber abundancia de palabra, ¿ya? El pastor tiene unas virtudes muy grandes. El anciano como pastor tiene unas virtudes muy grandes, preciosas, valorables, delante del Señor. Los pastores son hombres que en realidad tienen este peso encima, porque dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que ellos darán cuenta al Señor. ¿De quién? De ellos mismos, ¿no? De todo el rebaño. Increíble, ¿no es cierto? Mire, yo quiero que vayamos un momentico allí a Lucas 15, 3 y 5 nada más. Lucas, porque lo que les voy a decir no es para desanimarlos, es para animarlos mucho más, ¿ya? Pero Lucas 15, 3. Entonces dice que el Señor le refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿No es cierto? Y cuando la encuentra, la pone sobre... ¿Dónde? Ahí, ahí está la cosa, hermano. La pone sobre sus hombros, hermano. Un anciano es uno que va a tener un peso sobre sus hombros, hermano. A llevar el peso de cada uno de nosotros. No va a ser fácil para ellos, hermano. Es uno que va a llevar el peso de la responsabilidad de la vida espiritual de cada uno de los hermanos. El cuidado de cada uno de los hermanos en la iglesia, de su vida espiritual. ¿Ya? Y desde luego a veces hay partes seculares que también ellos tienen allí esa condición de ayudar también, hermano. ¿Ya? Es un peso. Es un peso que se van a echar encima. ¿Ya? El que sea obispado buena hora desea, dice allí, pero es un peso que se va a echar encima. Que se va a tener allí, hermano. No voy a desanimarlos con esto a los hermanos. Al contrario, es para que se pongan en la brecha, estén claros. Ojalá todos aquellos hermanos responsables de las iglesias como ancianos estén claros. Edificándolas, alimentándolas, cuidando de ellas, para que ellas no tengan que acudir a ningún otro lugar a buscar, ¿no es cierto? Mire, hermanos, con mucho respeto lo voy a decir, hay que tener cuidado con la tecnología. Con la tecnología hay que tener cuidado, hermano. Hay hermanos que uno le pregunta por enseñanzas de poco de predicadores de otro lado y se la saben. Y están más atentos a las enseñanzas de otros lugares. ¿Ya? Las enseñanzas de la iglesia. Algunos no pueden venir, se ha tomado la buena condición de que sea firmadita allí para que algunos la vean. ¿Ya viste la enseñanza? Ay, no me ha quedado tiempo, hermano. Pero pregúntenle por Juan Manuel Bax o por yo no sé quién más. Se lo ven todo. Hay que tener cuidado con eso. Para eso Dios levantó los ancianos como pastores, para edificar la iglesia, su iglesia, hermano. No podemos contaminarnos. Es para cuidarla de la contaminación, hermano. Vea, hermanos, apreciados hermanos, somos una de las pocas congregaciones, y que me mientan los hermanos, en el mundo entero
que manejan sana doctrina, sana enseñanza. ¿Ya? No porque digan que en todas ellas tienen la deidad del Señor, del Espíritu Santo, el Señor, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso solo eso no es sana doctrina. Solo eso no es sana doctrina. Están los fundamentos, la doctrina de los apóstoles, fundamentados sobre la doctrina apostólica, dice allí. Vaya para terminar, ¿no es cierto? Es importante, hermanos, que nosotros tengamos cuidado con eso. ¿Por qué? Miren, le dijo vos, vamos allí a Ruc 2:8, le dijo vos a Ru, a Noemí, sí, a Ru, a Noemí, a Ru, le dijo a Noemí, sí, le dijo a Noemí, en Ru 2:8, ¿qué le dijo? Hija mía, no vayas a espigar a otro campo. No vayas a espigar a otro campo. No vayas por allá. Quédate aquí, que aquí hay suficiente. Es triste que a veces hermanos se van para otros lugares y cualquier congregación se van metiendo. Eso lo importante es que uno busque a Dios en cualquier... No, hermano. No es así, hermano. Ese es el tema de la religiosidad. Ese es el tema de aquellos hermanos que se conforman con cualquier cosa. No, hermano. No espigues en otro lugar, ya, ni pases para allá, de aquí para allá. Ellos están en este propósito, los ancianos están en ese buen deseo y propósito como pastores de cuidar el rebaño, que no se salten. Tenga cuidado, hermanita, con lo que está viendo en esas redes sociales, hermana. Esas, ya. Mandan a veces hasta los mensajes y manden, ¿cómo es que llama? Se me olvida ahorita la cosa. Andan esos del día, devocionales de un lado, de otro, del otro, hermano. Y uno va a ver allí en muchos de esos devocionales que son puras palabras de hombre, son cosas humanas. Tener cuidado con esto. Ellos, los ancianos, mire, los hermanos que hacen bien este trabajo son respetados, son queridos y amados por la iglesia del Señor. Estos hermanos que hacen este buen trabajo para el Señor como ancianos, ¿ya? Son queridos, respetados y amados por la iglesia, porque se ve el ejercicio del trabajo. Que el Señor nos ayude a que podamos tener claro y que los hermanos que están en este buen propósito y que el Señor ya los tiene allí, como dice, ¿no? En la mira, ¿no? Como dicen algunos, ¿no es cierto? Primeramente ellos comienzan a ejercer su trabajo como unos, ¿qué? Ancianos de la iglesia. Y en ese contexto, hacer el trabajo de obispos y pastores, como ya se enseñó. El Señor ayude a esta amada iglesia a que pueda estar conformada en la manera que Él establece en su palabra. Vamos a ponernos de a pie y vamos a orar, hermano. Creo que el tiempo fue exacto. Mi esposa ya está haciéndome señas. Amén. Bendito Dios, Padre de los cielos y de la tierra. Damos gracias porque hoy has hablado a nuestros corazones. Gracias porque hemos podido ver a través de tus escrituras una manera sencilla y humilde de poder manifestar, expresar la condición del gobierno divino, el gobierno divino. Ese gobierno que tiene el amparo, primeramente el Espíritu Santo y tu palabra, bendito Dios. Queriendo pues que seas tú, Señor, el que obres en el corazón de aquellos hermanos que tienes provisto, que tu Espíritu Santo sea mostrando, tu iglesia sea guiando también, teniendo el cuidado de aquellos que verdaderamente están bajo la responsabilidad de estos hermanos. Gracias, bendito Padre, por esta palabra.
que solamente tú seas glorificado en todo, exaltado en todo. Y gracias por este tu siervo que has utilizado. Esperando pues que seas tú, Señor, el que sigas ampliando esta cobertura de lo que es los ancianos de una iglesia local como autoridad divina, como gobierno divino. En tus manos pues nos encomendamos, llévanos con bien a nuestros hogares. Y ahora que salgamos de este lugar, no sea de tu presencia, sino solamente de este lugar. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Gracias, hermanos.